Estamos siguiendo durante este año la conferencia Liderazgo Enfocado. Te quiero invitar para el mes de julio, el día 27 de julio, vamos a hablar de las relaciones. Y le estoy llamando a esta lección el principio del 101%. Así que vente, aprende, tráete a tu equipo. Las puertas abren a las 6:30 y iniciamos con la conferencia a las 7. Así que esto se verá el 27 de junio. Te espero. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones del liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Hola familia de Liderazgo Enfocado Podcast, estamos ya aquí hoy en este episodio 6 de julio y obviamente estamos con el doctor Abel Ledesma. ¡Aplausos! Es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que llegamos a otro diálogo en el podcast. 4th of July, ¿cómo la pasó? Comí de más en los hot dogs que no. Deliciosos. ¿Qué te digo, toda una fiesta aquí en la iglesia siempre. Yo vi que llevaba para tu casa hot dogs también. Sí, para chivitas. Tengo chivitas. Les llevé lunch. Pero estamos bien contentos, ¿verdad? Celebrando aquí el mes de julio. ¿Cómo lo ves? Muy, muy emocionados. Por cierto, es mi cumpleaños, es el mes de mi cumpleaños, así que no se te olvides, Ana. Manden, por favor, sus regalos, gift card de Amazon. Sí. No, porque luego Lourdes. Mándale mi cuenta de SEO ya. Ahí está, con SEO. Vamos a dejarlo ahí para su cumpleaños, para que se vaya a gusto en ese día tan especial. Pero hoy es un día bien especial, porque tenemos a alguien... Así que apreciamos mucho en la casa, ¿verdad? Un amigo de casa de muchos años, yo lo conocí cuando yo estaba en guardería, fíjate. Así que esta no nacía, yo creo, cuando yo estaba en guardería. Pero ha sido un amigo de confianza, un amigo de confianza. Una de las cosas que a veces él ha venido, le digo, invítate a Joel para que me cubra un domingo, y ha venido en varias ocasiones a hacerlo. Y pues ahora lo tenemos de lujo aquí. Tenemos de lujo y voy a dar la introducción, una breve introducción, pero ha de ser más por toda la trayectoria que hay en este hombre de Dios, que él es el artista de música cristiana, de alabanza, compositor. A ver, pastor, usted también es compositor, ¿no? Sí, pues a mí no me ponen eso. Músico y productor. Él ha colaborado musicalmente con grandes personas como Marcos Witt, Marco Barrientos y Rojo. Actualmente pastorea en Centro Familiar Cristiano de Phoenix, Arizona, y con ustedes y con nosotros el pastor Joel Contreras. Bienvenido, Joel. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se siente salir del calor en julio de Phoenix? Pastor, salí del horno a la mesa ya. Listo. No, bienvenido aquí en julio. ¿Cómo la ves? Muchas gracias. Sí. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. Estamos bien contentos y gracias por estar aquí con nosotros y compartir un poco. Y vamos a entrar a una pequeña entrevista para que a muchos líderes, pastores, directores de alabanza escuchan este podcast, y yo creo que va a ser de mucha bendición conocer pues su historia, tu ministerio, todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Y vamos a empezar como... Y antes de que empieces, porque me interesa mucho sentar la plataforma, yo he estado trabajando con él y su iglesia en mayordomía, así que he viajado a la iglesia, a la congregación de él, y cuando empezamos a platicar, él y yo, de ministerios, empezó a buscar asesoría. Me llama la atención porque, pues, la verdad, él está heredando un legado de su padre, que fue el pastor, ¿verdad? Pero ahora le toca a él, y pues se le atravesó también la pandemia, ¿no? Se le atravesó la pandemia y les da duro a las iglesias, como a todos nosotros fuimos causantes de todo eso. Pero lo que estoy viendo es que los desafíos dentro de la nueva generación son los mismos, pero las estrategias son diferentes. Sí. Y eso es lo que vamos a estar hablando con él, al estar enfrentándose a estos desafíos. Yo creo que como hijo de pastor, yo soy hija de pastor también, y creo también. Así que éramos tres aquí, somos hijos de pastor. ¿Y cómo es que tú te das cuenta? Porque obviamente uno nace viendo el ministerio de sus padres. Yo veo a mis padres y es la principal influencia, ¿verdad? De por qué hacemos lo que hacemos. Pero ¿cómo tú te diste cuenta y dijiste, sí, tengo un llamado a esto? Bueno, yo creo...
nosotros, bueno, hablo por mí, yo no conozco otra cosa. Es todo lo que sé hacer. He intentado otros trabajos. Trabajé en construcción, trabajé en ventas, trabajé en una bodega y no duraban los trabajos porque no me hallaba, no me sentía como que me estaba haciendo, no estaba haciendo lo que debería estar haciendo. Uh-huh. Y solamente en el ministerio era donde yo encontraba esa conexión, uh-huh, esa satisfacción, uh-huh, por decirlo así. Y a una muy temprana edad, cuando yo tenía 18 años, estaba por terminar la high school. Y estábamos en una reunión en una iglesia. Mi papá fue a predicar y fue todo el grupo de jóvenes a apoyarlo. Y en el altar me acuerdo que yo empecé a clamar al Señor y le dije, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga, uh-huh, aquí está mi vida. Wow. Aquí está. Wow. Le dije, pero te voy a exigir tres cosas. Le dije, te exijo la unción de mi abuela, te exijo la unción de mi bisabuelo y te exijo la unción de mi padre. Triple unción. Sí, yo así le dije al Señor. Y mi papá me dijo después de que él estaba parado atrás de mí escuchando lo que yo estaba hablando, lo que yo le estaba pidiendo al Señor, porque literalmente lo estaba gritando, yo creo. Uh-huh. Y me dijo que esa noche llegó a la casa y le dijo a mi mamá, necesitamos soltar la patria potestad sobre Joel. Él es de Dios. Y lo que Dios va a hacer en su vida va a ser lo que él tiene planeado, y él está consciente de eso, y él se está comprometiendo con Dios para hacerlo. Desde ese momento en adelante, Dios empezó a abrir puertas, Dios empezó a cerrar otras puertas, porque yo iba rumbo a la música. Yo iba a estudiar música y estaba por meterme en la universidad a estudiar música, pero el Señor abrió la puerta para irme a la Ciudad de México, al Instituto Bíblico. Me ofrecieron beca de la nada, no me conocían, nadie sabía quién era, me ofrecieron una beca y le hablé a mi papá ahí mismo, le hablé, ¿cómo la ves? Me dice, mijo, ven por tus cosas y a donde Dios te quiera llevar. Y desde ahí hasta acá, pues no he sabido hacer otra cosa, y la verdad, tanto mi esposa como yo nos hemos sentido satisfechos en lo que estamos haciendo, porque vemos la obra de Dios, vemos el fruto de lo que estamos haciendo, el fruto de nuestro trabajo, y el fruto de lo que Dios está haciendo en las vidas de la gente. Ahora más en el pastorado, lo estoy viendo más en el pastorado, porque ya estoy más de cerca trabajando con la gente, y esos cambios pequeños que suceden en la vida de los corazones de la gente, lo estamos viendo y lo estamos disfrutando muchísimo, 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 la verdad. Y Dios nos ha puesto en una congregación con gente lindísima gente que amaron a mis papás, los siguen amando, los siguen honrando. Y pues, ¿qué más? Como hijo, ¿qué más puedo pedir, no? De estar en un lugar así. Y gracias a Dios por eso. La función de un pastor, cualquier pastor, se define y se inicia con el llamado. Si no hay ese llamado, puedes querer ser pastor y lo vas a lograr. Pero va a haber consistencia, va a haber aguante, va a haber las ganas del siguiente día levantarte y seguirle. O patitas, ¿para qué te tengo? Vámonos. Porque todo el mundo, y si le pregunta a todos aquellos que tienen pastoreado, pero no tienen un llamado, ¿cómo sufren? Sí. No duran. Uh-huh. Se les viene para abajo. O llegan a la cima, pero como no llegaron por la manera correcta, no tienen un cimiento donde sostenerse. El llamado es el cimiento. Wow. Tú eres hija de pastor, él es hijo de pastor, yo soy hijo de pastor, y yo creo que desde pequeños sabíamos que Dios trató con nosotros en ciertas áreas que, pues, por más que uno le diga a Dios no, Dios dijo, mira, mis caminos son mejor que los tuyos, así que hazme caso. Y porque yo también tuve la misma experiencia, pero me gustaba porque el modelo que teníamos nosotros eran nuestros padres. Y qué chévere, mira cómo Dios los usa. Y Señor, yo quiero servirte así. Y quiero eso. Pero ya a la hora de la realidad, no, Señor, olvídate lo que te dije. Mira, mejor dame otra ruta, otro camino.
Pero Dios dice, no, yo para esto te traje, para este tiempo te estoy preparando. Y la verdad, si te pones a pensar, Dios nos puso en un lugar donde se nos está dando una escuela todos los días a través de nuestros padres. Ahora, eso no quiere decir que todos los pastores van a tener hijos pastores, pero Dios sí sabe escoger a quién va a levantar del rebaño. Sí. ¿Por qué? Porque si te pones a fijar, David fue pastor, pero David no era el primer pastor, era su padre. Por eso tenía todo el chivero que tenía y todas las ovejas que tenía, ¿verdad? Y sus hermanos se fueron graduando, pero yo creo que muchos decían, pues no es para mí eso. No es para mí, yo le tiro a otro. David era el único que estaba siendo fiel a lo que Dios le había llamado a hacer. Y es algo que lo veo en Joel, que llegó un momento en definirse del llamado que ya Dios tenía para él. Sí. Wow, qué increíble. Y eso me lleva a pensar mucho a cómo Dios nos va preparando para ir como agarrando más responsabilidades en esto, ¿verdad? Porque ir subiendo en el área ministerial, pues es ir tomando más responsabilidad. Y quisiera preguntar ¿qué papel jugó tu papá para prepararte en esas áreas? O sea, ¿cómo te preparó tu papá espiritualmente para trabajar como un ministro? O sea, ¿hubo una preparación intencional o fue algo que fue fluyendo junto con él? ¿Cómo fue esta preparación del legado que él depositó en ti? Mira, yo creo, mi papá empezó conmigo cuando yo tenía unos 4 años. Porque cuando yo tenía unos 4 años, yo me acuerdo que él me llevaba a sus campañas y él me paraba en una silla y me ponía a cantar. Yo cantaba y luego él predicaba. Y así por años, o sea, eso era el plan. Y cuando empezó la congregación, yo dirigía la alabanza y él compartía, él predicaba. Entonces, esa fue mi formación. Entonces, llegó un momento en que yo sentí la necesidad de desprenderme un poquito, de salirme de la cobertura de mis papás y empezar a trabajar en otras congregaciones. Y trabajé en varias. Y yo entendí que lo que Dios quería que yo viera en esas otras congregaciones era otro tipo de forma de trabajar. Pero también, o sea, yo le digo a la gente, yo aprendí más qué es lo que no debería de hacer, más que lo que sí debería de hacer. Porque la verdad, lo que sí debería de hacer, lo aprendí con mi papá, porque como era mi papá en la plataforma, en el púlpito, así era mi papá en la casa. No había ninguna diferencia. Y estos otros líderes, estos otros pastores, pues yo no sabía cómo eran ellos en la casa. Yo nomás los veía en la oficina o en la iglesia. Pero con mi papá yo vi muchas cosas. Muchas cosas. Cosas pequeñas. Pero, por ejemplo, mi papá era evangelista. Por muchos años era evangelista. Y mi papá le dijo a mi mamá un día, ¿sabes qué? Tengo una campaña en Avenal, California. Allá por el norte de California. Y mi mamá le dijo, ¿y cómo vas a llegar? No tenemos dinero, ¿cómo vas a echar gasolina? No sé, pero yo sé que tengo que estar allá. Y empezó a subir las cosas al carro. Y yo me acuerdo que yo me le quedaba viendo, subiendo cosas al carro y decía, ¿qué va a hacer si no tiene? A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega. Si vamos a tener que ir por él, vamos a empujar el carro de regreso, lo que sea. Pero subiendo las cosas al carro, llega otro pastor amigo de él. Dice, Pablo, ¿cómo estás? Y no, muy amigos, se abrazaron. Y luego el pastor le dijo, oye, Pablo, ¿te acuerdas hace como 2 o 3 años? Tú me prestaste $200 para salir de un apuro que tenía. Pues no me acuerdo, pero bueno, okay, si tú dices que yo te lo presté, pues te lo presté. Dice, bueno, mira, aquí te lo vengo a regresar. Wow. Y yo me quedé, wow. O sea, y eso nomás fue una de muchas veces. Que así, me acuerdo una vez que teníamos que ir a un pueblito en la Sierra de Sonora y que cómo vamos a llegar, no sé. Entonces mi mamá nos llevó a las afueras de Agua Prieta, ahí a esperar un camión o alguien que nos diera ride y a pedir aventón. Wow. Y éramos él y yo, y así nos fuimos. Así nos fuimos hasta el pueblo. Y llegamos allá y Dios hizo una obra grande. O sea, yo creo que
que la mejor escuela que uno pueda tener es decirle sí a Dios. Porque Dios te va a poner en situaciones en que tú tienes que aprender a confiar en Él y a confiar en que Él se va a encargar de llevarte y de traerte con bien y con una buena historia. Wow. Nunca le va a errar a uno cuando le dice sí a Dios, aunque no entienda todo el cuadro. Exacto. Nomás confiar en Él. Exacto. Wow, y eso es ver un respaldo también, ¿no? Cómo das un paso de fe en medio de algo que no ves, pero eres obediente. Sí. ¿No? Eso, o sea, eso es la obediencia, a veces no vas a ver las cosas, pero si Dios lo dijo, pues lo hago. Sí, pues es que imagínate Yeah. Moisés. Moisés, que salió de Egipto, conocía la casa del faraón. Él sabía cómo corrían las cosas ahí. Y Dios le está diciendo que regrese. Y le dije, es que si yo regreso, va a pasar esto y esto. Me van a hacer esto y esto y esto. Yeah. Pero bueno, Señor, si tú me estás diciendo que vaya, yo voy. Le puso las excusas, había sido. Todas. Sí. Todas. Tartamudo. Hasta que Dios se enojó. O sea, Dios se frustró y dijo, hey, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, vas a ir. Y yo voy a hablar por ti. Y yo voy a hacer esto. Y yo voy a manifestarme. Tú nomás necesito que vayas. Es bien interesante porque ese versículo es algo que siempre me ha tocado mucho. Y hablando de la preparación. Porque cuando Dios le habla a Moisés frente a la zarza, Dios le dice algo clave. Le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y yo he descendido para liberarlos. Pero necesito que tú vayas. Entonces todo el mundo cree que Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel, pero fue Dios. Él mismo lo dijo. Yo he bajado para liberarlos. Todo el trabajo del ministerio es Dios. Yeah. Uno nomás está ahí para ahora, como se dice en inglés, ¿no? Along for the ride. O sea, tú nomás estás ahí para ser el instrumento que Dios usa para lograr su objetivo, su propósito. Sí. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque cuando sucede lo que le sucedió a Moisés, las maravillas, los prodigios y cómo tendemos a pensar que no era Dios, fui yo. Sí. Y le robamos la gloria a Dios, le robamos de que fue por mí, de que yo me acuerdo una vez que, y les platiqué a mis líderes, de una persona que vino y dice que pues él ha sanado a 1,500 personas. Y pues a ver cuándo lo invito. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué mejor no se va a los hospitales? Hay mucho. Porque si él lo ha sanado, porque yo pensé que Dios era el que sanaba. Pero es que es muy fácil. Y Moisés pudo haber actuado de esa manera. O sea, yo convierto mi vara en serpiente. Y esas plagas, mira, fueron por mí. No, todo eso era Dios, todo eso era Dios, todo eso era Dios. Porque Él fue el que estaba presente en el plan original de la liberación. Sí. Wow, qué increíble. Otra de las cosas, pienso que muy desafiantes, y tal vez quisiera que nos comentaras, Joel, ¿cómo has encontrado tu propia voz, tu propio liderazgo, tu propia esencia? Yo sé que tienes al mejor ejemplo, que es tu padre, digamos, ¿no? Tú tienes algo de lo que él hizo, pero ¿cómo has ido encontrando esa identidad de tu llamado? Y muchas de las personas que nos oyen son pastores, son líderes por generaciones, y muchas veces pierden la esencia por tratar de ser algo que no son. Tu papá fue llamado a hacer algo, y Dios a ti te ha llamado a hacer lo tuyo también, o sea, dentro de ese legado. Pero ¿cómo has ido encontrando cómo Joel es y encuentra esa esencia en su llamado? Sí, porque hay una cosa que él va a tener que definir. Él tiene el ejemplo de su papá, pero no debe ser una réplica de su papá. Ya. Porque Dios lo va a usar a él con sus atributos. Así es. Y sus habilidades. Así es. Y es ahí donde a veces confundimos de que quiero ser igual que mi papá. No, es que ya con tu papá terminé. Inclusive aquí lo tengo en la gloria. Sí. Yo creo que mi papá tuvo mucho que ver con eso también. Porque mi papá, cuando yo tenía como unos 12, 13 años, mi papá me regaló una Biblia. Y en la Biblia mi papá me la dedicó y me puso el versículo en la palabra cuando David está muriendo y le está dando el último consejo a Salomón y le dice, busca al Dios de tu padre. Nunca le dijo, busca a Dios como lo hizo tu padre. Dice, busca al Dios de tu padre. Y eso me ayudó. Desde ese momento empecé a crecer y empecé a ver y me empecé a dar cuenta de que Dios
no quiere, nunca quiso que yo fuera como mi papá. Porque todo el mundo te dice, no, tú eres el junior o tú eres... No, es igualito a tu papá. ¿No? Y me lo siguen diciendo. Y antes me molestaba un poquito porque, imagínate, toda la vida creciendo en la sombra de mi papá y la gente comparándonos. Entonces yo decía, ¿cuándo la gente me va a reconocer por algo que yo hice y por algo que yo estoy logrando y por algo que Dios está haciendo en mi vida? Y me acuerdo que estaba yo dirigiendo la alabanza en una congregación americana y mis papás fueron un domingo en la mañana al servicio. Entonces dice mi papá que cuando ellos llegaron, toda la vida, imagínate yo, tú eres hijo de Pablito, tú eres el hijo de Pablito, sí, para el hijo de Pablito y vengas, o 2 sillas para la familia de Pablito. Ok. Me dice mi papá que esta vez ellos entraron y, ustedes son los papás de Joel. No, sí, vénganse. Y los pasaron hasta enfrente. Es que ellos son los papás de Joel. Y dice mi papá, después del servicio, me dice mi papá, fue lo más raro del mundo. O sea, escuchar que ya no eres el hijo de Pablito. No, ahora nosotros somos los papás de Joel. Y dice, al mismo tiempo, dice mi papá, me llenó de orgullo porque sé que Dios te está usando a ti en lo que Él quiere usarte a ti. Y cuando mi papá empezó a hablar conmigo sobre nosotros tomar la iglesia, yo le decía, es que yo no quiero, y yo no quiero. Y me decía, ¿pero por qué no quieres? Le digo, mira, por varias razones. Número 1, porque la gente nos va a estar comparando. La gente está súper encariñada con ustedes, la gente los ama mucho a ustedes. Y si nosotros llegamos a tratar de hacer algo diferente, lo van a tomar personal y que no, que el pastor Pablo nunca lo hacía de esa manera y esto y lo otro. Pero esa es una. Y la otra cosa es que yo no quiero echar a perder lo que ustedes trabajaron tanto tiempo para levantar. Y papá se reía y me decía, es exactamente por eso que tú necesitas ser pastor. Porque tú te vas a dar cuenta que cuando las cosas empiezan a suceder, tú vas a saber que no fuiste tú, que fue Él. Que no es mi legado, no es el legado de tu mamá, es Él trabajando como Él tiene que trabajar en el momento en que lo tiene que hacer. Entonces, desde ese momento yo le dije, ok, si así es la cosa, ok. Y yo le digo después, yo sentí que tú y Dios, le digo, me esquinaron, me arrinconaron. O sea, tanto tú y como Dios me pusieron en contra de la pared y no me quedaba de otra. Pero ahora estoy viendo de que yo le decía a la gente, teníamos 6 meses de pastores y me preguntaron, ¿cómo te sientes ahora de pastor? Le dije, mano, yo le corrí al pastorado por 20 años. Yo no quería ser pastor. Y en los 6 meses que tenemos pastoreando, he sentido más satisfacción personal, profesional, por decirlo así, en estos 6 meses de pastorado que lo que yo sentí en todos los 20 años haciendo música. O sea, si no vuelvo a cantar, si no vuelvo a agarrar una guitarra, si no vuelvo a meterme en un estudio a cantar delante de la gente, no hay problema. Esto es lo que verdaderamente yo sé que es lo que debería de estar haciendo. Yo he estado en tu iglesia y he estado entre tus líderes y he visto la manera en que te han abrazado y que te respetan. Muy poco me hablan de tu papá y lo que me han hablado tienen un aprecio increíble hacia tu papá, pero están viviendo el presente contigo, ¿verdad? Porque lo que veo, la entrega, lo que quieren hacer, habla bien de tu liderazgo, de que te han aceptado y eso se ha ganado con el tiempo y ya tú pusiste tu estampa. Tu papá es el pastor fundador, el pastor presente es Joel y eso te lo has ganado tú y tu esposa y habla bien de tu liderazgo. Así que yo creo que has encontrado tu nicho ya dentro de ese llamado. Ahora hay mucho más que hacer en todo lo que... Ya después de la definición y después de ubicarte bien, bueno, que ahora, Señor, ¿para dónde le apuntamos? Y eso es lo que estás haciendo, porque veo que están siguiendo tu liderazgo. Inclusive ellos te movieron a hacer lo que ahora están haciendo. Sí, ellos. Y, o sea, otra vez, yo creo que mi papá también tuvo mucho que ver con eso, porque cuando recién fue la transición, la gente iba con él.
hermano pastor, queríamos hablar con usted y necesitamos un consejo, y los paraba. ¿Y habló con el pastor? No, pues no, él es el pastor ahora. Él. Wow. Y cada vez que mi papá llegaba a la iglesia, que me miraba, que había otra gente de la congregación, él nunca me llamaba por mi nombre, nunca me decía mi hijo, pastor. Siempre pastor, 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 o sea, dándome ese lugar, y la gente lo notó, y fue cuando empezó la gente también a voltear sus ojos, ¿no? Y gracias a Dios, el Señor nos ha dado gracia, nos ha dado favor con la gente, y sí, la gente está animada, súper animada, trabajando. Me hablan por teléfono, pastor, ¿y si hacemos esto y esto y esto? Dale. Pastor, me hablaron el otro día que si podía ir usted a orar por un enfermo al hospital. Pero yo les dije, no tiene que ir el pastor, yo puedo ir. Sí, Exacto. ¿Y qué pasó? No, se murió la persona, pero fui y oré. No quedó. No, pues está bien. Tú fuiste el ujier el Señor te usó de todos modos. Wow, qué hermoso, qué hermoso ver esto de cómo, porque eso es algo saludable, o sea, lo que tu papá está haciendo en una transición, desgraciadamente muchas iglesias sufren en esta etapa porque no se hacen como debe ser. Sí. Entonces, por eso el no hacerlo de la forma saludable, de la forma correcta, atrofea mucho, atrofea todo el tiempo invertido. Pero cuando hay esta salud, esta sanidad en tu papá, en este caso, decir, ¿sabes qué? Los ojos ahora no están puestos en mí. ¿Sí sabes? Ahora aquí está el pastor. Sí. ¿No? El dar ese lugar habla de mucha humildad. Sí. De decirle, Señor, ahí está. Sí, y él me dijo, mijo, ¿prefieres que nosotros nos vayamos a otra iglesia para no estorbarte? Le dije, para nada, nada. No, yo necesito que ustedes se queden. Yo necesito que ustedes estén aquí en primera fila. Yo necesito que ustedes... Y porque había esa relación sana entre él y yo. Yo creo que eso fue la base de la bendición. Sí. Porque sí, o sea, mis papás iban, se sentaban enfrente, mi papá sacaba el cuaderno, empezaba a hacer apuntes en las prédicas, no sé qué tanto apuntaría, ¿no? Pero a lo mejor estaba escribiendo una receta, ¿no? De cómo hacer carne asada. Pero sí, pero dio delante de la gente vio, ok, pues si el pastor le tiene confianza a este muchacho que no tiene nada de experiencia, que no tiene... es su primer pastorado, pues entonces hay algo aquí, algo vio él. Entonces, Una de las cosas que yo veo también es que tu papá preparó una plataforma increíble y la tomaste, pero tú fuiste responsable porque lo viste con seriedad lo que Dios y tu papá hicieron, esquinearte. Y dependía ahora del éxito tanto de Dios, del legado de tu papá, pero ahora la responsabilidad de Joel. Sí. Porque yo conozco, aquí en San Diego hay una iglesia muy conocida, que no voy a mencionar, increíble, creció, compraron propiedad, el pastor decide renunciar, se la deja a su hijo, y su hijo hizo muy buen trabajo de traerla para abajo. O sea, no logró el momento que su papá le dio, la plataforma que le dio, y porque requiere una responsabilidad. Ahí no podemos culpar ni al papá ni la plataforma, simplemente, ok, tú ya tienes la batuta, ¿qué vas a hacer? Tú ya tienes la pelota, ¿a dónde vas a correr? ¿Vas a correr hacia el extremo para meter gol o te vas a meter un alto gol? Sí. Entonces son cositas que yo veo y lo veo en tu liderazgo, que ahí estás, al pie del cañón, estás tomando, porque ahorita ya tu papá pues está en la presencia del Señor. Pero desde que él estaba allí y aún después de que Dios se lo llevó, ahí estás, asumiendo esa responsabilidad. Y la iglesia tiene su identidad porque Joel adquirió esa responsabilidad. O sea, dijo, pues 6 meses me están definiendo mi vida que 20 años de músico. Sí. Wow. Y eso habla mucho de tu compromiso. Sí, yo creo una de las cosas claves que logró es ganarnos a la gente fue que mi esposa y yo decidimos que en todo momento, en cualquier circunstancia, donde estuviéramos, honrar a mis papás. Honrarlos. Y la congregación también los honraba. Cuando mi papá se jubiló, la iglesia les pagó unas vacaciones a Hawái y les dio una ofrenda y le seguimos dando su salario.
Entonces, claro. Y luego, cuando falleció mi papá, pues yo me acuerdo que cuando estábamos en el hospital, de las últimas veces que lo vimos, él ya no podía hablar. Y yo me acuerdo que él nomás le agarraba la mano a mi mamá y me miraba a mí y apretaba la mano a mi mamá. Yo entendí que él estaba preocupado por mi mamá. Porque en esos momentos, yo sé que no estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado por mi mamá. Yo me le acerqué y le dije, mientras que mi mamá esté con nosotros, no le va a faltar absolutamente nada. Ella la vamos a cuidar, no le va a faltar nada. Cuando mi papá fallece, la iglesia decide seguirle dando el salario de mi papá, se lo seguimos dando a mi mamá. O sea, para su sostén, para... Ellos empezaron la iglesia, ellos comenzaron la congregación. O sea, fue lo mínimo que pudiéramos haber hecho. Entonces, la misma iglesia vio nuestro corazón de querer honrarlos a ellos. Y eso también ayudó mucho a ganarnos ese pedacito de su corazón, ¿no? de la congregación. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, ahora que estamos hablando de la campaña de mayordomía. Yo le digo a la congregación, hermanos, mi papá tenía unos sueños para cómo él quería la iglesia, le digo, y la gente empiezan a voltear así, y si de repente les digo, no lo vamos a hacer así, pero mi papá tenía sueños. Se vale soñar. Sí, se vale soñar. Y la gente se ríe, pero ellos saben que lo que nosotros más queremos es honrar a mis papás y poder lograr algo que ellos siempre soñaron con hacer. ¿Por qué no hacerlo? Wow, y eso me lleva a pensar en antes de cerrar esta parte, ahorita vamos a ir un pequeño receso y vamos a hablar un poco del liderazgo, pero antes de cerrar, ¿de qué manera percibes que Dios está trabajando? Porque son otros tiempos, ¿no? Sabemos que están cambiando así, o sea, la generación de hoy es otra completamente. Nos enfrentamos a una sociedad con demasiada información, con demasiado acceso, con tantas cosas. ¿En qué manera percibes que Dios está moldeando a la iglesia hoy? ¿De qué forma Dios está hablando, tratando a la iglesia? ¿Tú cómo lo ves con tu iglesia, con tu liderazgo de hoy? O sea, ¿de qué manera Dios está trabajando ahí? Mira, mi papá tenía un corazón de evangelista. Esa era su pasión. Sí. Él entró al pastorado por necesidad, pero su corazón siempre fue el evangelismo. Entonces, todo su liderazgo giraba alrededor de eso. Él era muy bueno para ganar gente, era muy bueno para hablar con personas nuevas, para ganárselos, traerlos a la iglesia, traerlos a los pies del Señor. Era muy bueno para eso. Ahora, nosotros vemos nuestra tarea en el discipulado y vamos a entrarle duro al discipulado hoy, y nosotros empezamos a implementar en nuestra congregación, estamos estudiando la palabra versículo por versículo. Empezamos con Romanos, luego nos fuimos a Efesios, luego nos fuimos a Santiago, nos fuimos a la epístola de Juan, y ahora estamos estudiando los Hechos. Con Juan duramos 2 años y medio con el Evangelio de Juan. Ahora estamos con los Hechos. Y nosotros hemos visto la transformación en las vidas de la misma gente que tenía años en la iglesia. Años en la iglesia, iban, diezmaban, apoyaban. Y que no sabía dónde estaba el libro de Juan. Pero hasta ahí. Que existía. Hasta ahí. O sea, no sabían. Por ejemplo, en Efesios. Cuando Pablo habla en Efesios que el Señor llamó a unos apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. Y luego le dice, y esas oficinas en la iglesia son para preparar a la congregación para que la congregación haga el trabajo del ministerio. Así es. Y la gente decía, o sea que el ministerio es nuestro trabajo. Sí. Y mi responsabilidad como pastor es adiestrarlos, es a prepararlos para que ustedes vayan y hagan ese trabajo. Y wow, pues eso fue una revelación para ellos, y gracias a Dios lo tomaron
tomaron el reto y es lo que les está haciendo. Ahora ellos están yendo a visitar, ellos están yendo a orar por los enfermos. Ellos me hablan, pastor, ¿en qué puedo servir en la congregación? ¿En qué puedo hacer esto, lo otro? Mira, pues necesitamos gente de servidores. No, ¿con quién me pongo en contacto? Ponte en contacto con tal persona. Pastor, esto y lo otro, ponte en contacto. Entonces ya gracias a Dios tenemos un equipo que ama la iglesia y la ama porque le sirve la congregación, diezman, que es bien importante, y aman a Dios, aman al Señor y nos aman a nosotros también. Y ellos están trabajando con otras personas y Dios nos está empezando a premiar con gente nueva, gente que está empezando a llegar. Y antes te hacíamos bautismos una vez cada año y medio. Ahora estamos teniendo bautismos 3-4 veces al año. Wow. O sea, Dios está haciendo cosas buenas. Sí. Una de las cosas que uno tiene que definir como pastor, y yo creo que a ti te tocó esa tarea, porque era otro liderazgo, otros tiempos, otra generación que estamos sirviendo, la generación Z y todo lo demás. Yo siempre lo he dicho, uno tiene que definir si va a ser una iglesia cool o una iglesia relevante. Sí. Y para ser una iglesia relevante tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo. Porque los tiempos de mi papá, los tiempos de tu papá, aún los tiempos de tu papá, totalmente diferentes. Y a mí me han dicho, pastor, yo quiero ir a las calles a predicar. Mira, no te hagas el loco, mejor gánate a tu vecino, a tu compañero de trabajo. De que no, te vas a gastar los pulmones ahorita. Porque cambió muchas de las estrategias. Tenemos que procurar de que la iglesia se moldee a ser relevante para nuestros tiempos y que la gente sepa, ahí tengo esperanza de aprender, tengo esperanza de crecer, de bautizarme, de pertenecer. ¿Pero por qué? Porque a veces las iglesias se desconectan, porque los tiempos cambian menos la iglesia. Y yo creo que a ti te ha tocado vivir esa transición. Sí. De hecho, ayer cuando estaba en el aeropuerto por venirme, me escribió un chavo y me dice, pastor, ¿cómo puedes saber para qué son los viajes misioneros? Me dice, ¿para qué son los viajes misioneros? Le digo, mira, los viajes misioneros sirven de función para que una persona vaya y sirva en otra cultura, digo, salga de su casa y sirva en otra cultura, y para saber si Dios realmente lo está llamando a eso, al ministerio, a servir a otros. Digo, y me dice, ¿y cómo puedes saber si una persona realmente quiere ir para hacer eso o si nomás quiere unas vacaciones pagadas por alguien más? Digo, es bien fácil. Mira la persona. Si la persona sirve en la congregación, si la persona evangeliza en su congregación, en su comunidad, si la persona y te viene y te dice, pastor, es que siento como que Dios me está diciendo que vaya a un viaje misionero, adelante, y yo te apoyo. Pero si la persona no hace nada, si le hablas para que sirva en algún área y nunca quiere, o sea, y si quiere ir a Europa. Sí, quiere ir de misiones a Hawái. No. Él dijo, mira, métete en la cocina, ayúdanos a limpiar allá. A los baños. Empiece aquí. En casa, ¿verdad? Sí. Y creo que es un reto y es un reto bien grande el activar a las personas, la verdad, y que hacerles ver de que, oye, sentado en la banca no vas a crecer. Sí. O sea, ponle que digas, pues el hermanito se porta bien, llega al cielo, pero nunca vas a crecer, nunca vas a madurar espiritualmente. Siempre me gusta pensar esto que un pastor lo dice, cuando tienes más voluntarios, a mayor número de voluntarios, vas a tener mayor alcance. Y creo que las personas, la iglesia siempre tiene que trabajar con esa mentalidad. No lo estamos haciendo por un pastor, no lo estamos haciendo por quedar bien o para que me vean que puedo hacer muchas cosas, sino decir las almas. Son las almas, son vidas. O sea, mi servicio representan vidas. Sí, es que yo creo algo que aprendimos con el pastor Ledesma es de que sin desafío no hay crecimiento. En lo más natural, cuando estás creciendo en tu infancia, si no hay el desafío de empezar a parar de solo, no vas a crecer. Si no hay desafío de querer caminar tú solo, no vas a crecer. Tiene que haber un desafío para crecer. Exacto. Y ahorita lo estamos experimentando, ahora sí que en cambio alto, ahora con el desafío de la campaña de mayordomía, porque sí es un desafío grande. Es un desafío grande, pero la gente lo está captando agarrando. Y lo está abrazando y está corriendo. Yo no quería hacer algo así porque yo decía, híjole,
tratar de estar jalando a la congregación con una visión. Y que, no, hombre. Yo le estaba platicando a un amigo mío esta semana. Siento como que la congregación me está empujando, me está levantando, me está levantando y me están cargando. Sí. O sea, ellos están haciendo todo el trabajo. Wow. Ellos están haciendo todo por el desafío. Vieron el desafío y dijimos, queremos crecer. Y tú lo viste cuando estuvimos ahí la semana pasada con Rogelio. Sí. Tanto tú y yo, y quedamos, mira, este hombre y su esposa Claudia dijeron, estamos en esto. Sí. Wow. O sea, ellos podrían haber optado por otras cosas, sí, pero creemos en lo que está pasando aquí. Y llamó la atención su testimonio. Sí, muy, muy, muy padre. Wow, pues vamos a regresar con unas dos preguntas de liderazgo y vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a tomar un receso para escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Y recalentar el café. Así que regresamos. Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado. Bueno, regresamos aquí a la segunda parte de esta entrevista con nuestro amigo Joel Contreras, ¿verdad? La verdad, estamos bien contentos. El tiempo vuela. Y el tiempo vuela, o sea, pero mientras estás en el tráfico, en el baño, súbele para que escuches todo el episodio, porque todavía quedan algunas preguntas. Aunque se esté bañando, ¿ah? Sí, aunque se esté bañando, usted entendemos. Vaya al baño, pero súbale. Ya hay celulares que pueden estar en el agua. Claro, también, no, ahí lo deja, ¿no? Pero sí, vamos a responder vamos a poner sobre la mesa 2 preguntas de liderazgo y una pregunta más adelantito de una persona que mandó esa pregunta. Y vamos a tratar de terminar este episodio. Así que vamos a ver la pregunta de liderazgo. El que desee contestar, aquí pucha el botón, el primero, y ya lo contesta. Dice, ¿qué es algo que el público malinterpreta sobre el liderazgo de alto nivel tras observar a los líderes solo de lejos? O sea, el costo del liderazgo, la realidad del costo. O sea, ¿qué es algo? Para mí, que lo que el público ha malinterpretado es que ven la gloria del liderazgo, ven el talento del liderazgo, el carisma del liderazgo, pero no el compromiso y el precio verdadero que hay detrás de todo eso. Y el hecho de que la gente tenga un talento sobresaliente no lo hace líder, y si se está atenido a su talento, va a tener un límite. Pero aquí yo puedo ver en el pastor Joel, que ahorita que decía, músico, compositor, cantante, o sea, todos esos son talentos, pero que lo que define su liderazgo, lo que va a definir su ministerio y su permanencia, va a ser lo que él está pagando para mantenerse como líder. El talento o el carisma te abre la puerta, pero tu carácter y tu integridad te mantiene adentro. Sí. Sí, yo creo que también mucho de lo que la gente que está del otro lado del liderazgo, cuando ven el liderazgo y aspiran a un liderazgo, creen que el liderazgo es para estar mandando. Jesús nos dio el mejor ejemplo de que el liderazgo reunió a sus 12 discípulos, se amarró una toalla, agarró un balde de agua y empezó a lavarle los pies. O sea, el liderazgo es servicio. El liderazgo es facilitar. Como pastor, mi trabajo es ¿qué necesitas para que tu ministerio crezca, para que tu ministerio funcione? ¿Qué necesitas para que tu ministerio florezca? Entonces, lo que ellos nos necesitan es mi trabajo como líder conseguirlo.
o hacérselos llegar. Es servicio, es servicio, es servicio. Y Cristo lo dijo, sí. Yo no vine para ser servido. Sí. Yo vine para servir. Y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, eso. Es entregar. Si le quieres entrar al liderazgo espiritual, es entregar tu vida. Es literalmente entregar tu vida. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo. Claro, dentro de los confines de lo que Dios, como Dios quiere que lo hagas, ¿no? O sea, no puedo sacrificar a mi familia por liderazgo. O sea, mi familia y mi iglesia saben que en cualquier momento que mi familia me diga hasta aquí, es hasta aquí y adiós y buenas noches. Y yo no tengo ningún problema en decirle a la congregación, hermanos, muchas gracias, hasta aquí llegué, pero mi familia me necesita acá. Claro. Y ellos lo saben, y mi familia lo sabe, y eso también sobre de ellos. Les pone una responsabilidad a ellos también. Y ellos también lo están abrazando. Mi hija, mi esposa. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ayudarle a mi papá, mi esposa no quería ni ir a la iglesia. Porque habíamos pasado unas situaciones que nos habían lastimado y estábamos tomándonos un break, ¿no? De la iglesia. Pero poco a poco yo le decía, Señor, yo no la quiero estar empujando, tú encárgate de ella, te encargo su corazón, Señor, te la pongo en tus manos. Y poco a poco. Ahora ella es la que está más centrada de todos. O sea, ella es la que está más trabajando acá, está con los niños, está en la alabanza, ella se está preocupando por esto, está en contacto con todo. Y todo eso lo hizo Dios. Pero es ese corazón de servicio que necesitamos como líderes. Que desafortunadamente varios pastores y muchos pastores y muchos líderes espirituales lo tienen al revés. Y tienen personas que les ayuden hasta limpiarle la boca cuando comen. O sea, estoy exagerando, pero es ese tipo de personas. Entonces, en el momento puede que tengan un poquito de influencia, pero a la larga no hay transformación del corazón, no hay un ejemplo de Jesús para la gente, y la gente tiene una idea distorsionada de lo que es Dios. Y Dios no es así. Porque Dios como Padre quiere estar cerca de sus hijos, quiere estar cerca de la gente, quiere estar cerca, y hay pastores que entran en la última canción de la alabanza y se van antes de que se diga el amén. El síndrome nunca tienen contacto. De artistas, sí. Ya es triste. Ok, y así algo para los dos, de todos los líderes que han observado, ¿cuál es el que más les ha impactado personalmente y por qué? A ver, cuéntenos, ¿cuáles son? Pastor. A mí en lo personal, aparte de mi papá, porque mi papá fue una influencia fuerte en mi vida, porque por eso entré al ministerio, fui criado, yo con mi mamá me tuvo en las bancas de la iglesia y luego me pidieron el diezmo, así que ni esa la perdonaron. Pero creciendo, pues miraba a mi papá, miraba cómo Dios lo usaba, la unción que él tenía, la entrega que él tenía, el compromiso. Él fue el que influenció. Pero puedo decir que hay otra etapa en mi vida que me ayudó a ser lo que ahora soy, y es John Maxwell. Que cuando llegué a pastorear, no queriendo pastorear, porque a todos los que somos pastores con un llamado, la meta es que no quería pastorear, porque pues sabíamos de dónde veníamos y a qué es lo que estamos tirándole. Pero yo caí en un lugar sin saber cómo hacerlo, porque la única escuela que yo tenía era la de mi papá. Entonces yo dije, yo no quiero pasar por lo mismo. Pero cuando llegué a Skyline, a los 6 meses llega John Maxwell. Entonces yo llegué al lugar correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta, y me dijo, quiero discipularte, quiero ayudarte. Entonces él fue el que compartió, y te estoy hablando a principios de los 80, 81, 82, que impactó mi vida. Yo tenía 22 años, 21 años, 22 años, que Dios empezó a tratar, y empecé a decir, esto es lo que yo necesitaba. Así que lo que me daba miedo al ministerio, ahí se me disiparon. Porque cuando empecé a tener principios que pude aplicar, se me hizo más fácil el ministerio. No que se me fueron todos los problemas, se me hizo más fácil para lidiar con ellos, porque le entendí un poquito más, y ellos dos fueron para mí claves. Sí, para mí igual, aparte de mi papá, que fue la influencia mayor,
va a sonar raro, pero Emanuel Espinosa. Emanuel Espinosa, porque he viajado con diferentes ministerios grandes, he trabajado con ellos y la verdad aprendí bastante con ellos. Pero lo que más aprendí con Emanuel fue que cuando ya dejé de trabajar con ellos, Emanuel fue el único que me seguía hablando. Y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? Hasta la fecha, yo no viajo con ellos regularmente, pero estamos en un chat donde está Emanuel y casi todos los días, y son puras tonterías lo que nos escribimos. O sea, puras tonterías, pero está ese contacto. Y en Emanuel yo vi a lo largo de los años, nos conocemos desde niños, Emanuel y yo, y a lo largo de los años lo que he visto en Emanuel es una consistencia en su relación con Dios. O sea, en su relación con Dios, con su relación con su familia. En vez de hacer esto, que es lo que nos pasa casi a todos, él siempre va así. O sea, no así de una, pero poco a poco. Pero es consistente. Y es consistente. Entonces yo veo eso en él y yo digo, híjole, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Te inspira. Claro, porque imagínate, la música cristiana, como la conocemos ahora, fue gracias a él. Él fue el que la revolucionó. Dios lo usó. Somos de la misma edad. Entonces yo digo, si él logró hacer todo esto y aún así me sigue mandando memes tontos y nos reímos de cualquier tontería, yo quiero hacer así. Yo quiero ser así. Quiero que mis hijos, quiero que mi hija, así como los hijos de él, que en cualquier situación, en cualquier momento, su primera llamada es su papá. Su primera llamada. Y yo quiero eso. Yo quiero preocuparme para que cuando el Señor me llame a su presencia, que la gente no diga, fue un gran pastor, o fue un gran líder, o fue un gran esto, fue un gran otro. Yo quiero que la gente diga, fue un buen esposo y fue un buen papá. Eso es mi sueño. Todo lo demás, guárdense. Yeah. Wow, qué increíble. Hay una pregunta, hay una sección aquí que tenemos siempre, preguntas que mandan las personas al podcast, y yo voy a lanzar esa pregunta de Eduardo Castro de Mexicali, y dice, ¿cuál creen ustedes que es la cualidad más importante que un líder debe desarrollar para ganarse la confianza de las personas? ¿Cualidad? Hay dos cosas que siempre abogo dentro del liderazgo. Una es el ejemplo y otra es la humildad. ¿Por qué? Porque la gente no te va a confiar cuando predicas una cosa y haces otra. El ejemplo tiene que ser consistente. Si algo tú dijiste ahorita de tu papá, que lo que era lo conocías en el púlpito, lo era en casa. Entonces, la gente tiene que ver esa consistencia en el ejemplo de una manera de que diga, este hombre es genuino, es ser humano, pero se equivoca y Dios está con él. Pero la humildad, porque cuando Dios te empieza a usar es muy fácil perder o quitar los pies de la tierra. Y recuerda que si Cornelio Reina se cayó de la nube, ¿qué nos hace pensar que nosotros no nos vamos a caer de la nube? ¿Verdad? Entonces son cositas que uno tiene que aprender de que, ok, Dios me está usando, pero sigo con los pies entre la tierra. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir entre la gente. El hecho de que Dios me dé oportunidad de extender y estrechar mi ministerio no tiene nada que ver con lo guapo que somos, porque si Dios nos usara por guapos, Dios estuviera muy solo en el campo. Okay. Pero son el ejemplo. Dios, ¿quieres ganarte la confianza de la gente? Porque sea lo que sea, la gente te está vigilando, la gente te está viendo. Yo viajo en los aeropuertos, voy a una tienda, simplemente hace rato me pasó, hace unos días, pasó la Edema y volteo. La verdad no lo conozco, pero pues él sí me conoce. Entonces yo tengo que ser ejemplo, tengo que ser consistente y pararme donde estaba para ir a saludar. ¿Por qué? Porque de otra manera me hago el loco y no te conozco y vámonos. El problema de muchos de nosotros es que sí perdemos el piso y eso es el peligro, y la gente dice, no, ya se lo subió, ya anda de creído, ya es intocable y pues la gente dice, no, pues. Y la verdad, ¿quién nos da la oportunidad de ministrar? Es la misma gente. Sí. Sí, yo creo que nunca se nos olvide que antes que nada
nosotros como líderes seguimos siendo discípulos de Jesús. Y algo que yo acostumbro, o sea, esto es recién, pero estoy empezando a hacerlo, es una vez al mes, lo que yo hago es leo las bienaventuranzas y me empapo de eso, porque a veces se nos tiene que recordar, hey, es esto, no, se te empieza a subir, hey, esto te va a volver otra vez los pies a la tierra. Yo por años he dicho que en las escuelas bíblicas debería de haber una clase en un año completo solamente estudiando las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. O sea, porque ahí está, si los pastores nomás se enfocaran en estudiar eso por un tiempo, sus corazones iban a cambiar, su ministerio iba a cambiar, sus iglesias iban a cambiar, todo iba a cambiar. Pero se nos olvida. Se nos olvida. De hecho, hablando de lo del discipulado, yo conozco pastores, líderes que dicen, no, pues yo no diezmo porque yo soy un obrero. Sí. O yo soy el pastor de aquí. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Con más razón deberías de diezmar. Así es. Porque ¿cómo le exijo a alguien o cómo le pido a alguien que diezme si yo no lo hago? Exacto. ¿Cómo le puedo pedir a una persona que me demuestre el amor a su iglesia cuando ni siquiera yo lo hago? Aunque todos lleguen temprano, pero yo llego tarde. Exacto. Exacto. Okay. No, pues sí, ¿no? Así que pórtense bien. Hagan caso. Pórtense bien, hagan caso, porque si no, bueno, cualquier pregunta, cualquier duda pueden enviarlo a los comentarios. Y pues ya llegamos al final, pero hay una sorpresa. Espérense, no se vayan porque va a estar bueno el cierre. Hoy va a ser un cierre diferente, ¿verdad, pastor? Claro que les va a gustar. Sí, les va a gustar. Los vamos a imponer que no va a tener que venir seguido. Sí, va a tener que venir, a ver cómo, pero va a venir. Nada más, antes de pasar al cierre, recuerden que viene a nuestra conferencia el lunes 27 de julio, el principio del 101%. Ese es el tema, ¿verdad? Relaciones, hablando de relaciones, ¿verdad? ¿Sabes de lo que trata ese principio? A ver, díganos. Encuentra ese 1% que estás de acuerdo con la gente y dale tu 100%. Wow. El principio del 101. Porque no vamos a estar de acuerdo con todos. No. Pero además encuéntrale ese 1% que sí puedas estar de acuerdo, pero dale tu 100%. Wow. Sí. A eso. Wow. Va a estar muy bueno. Lunes 27 de julio, recuerden que la entrada es libre aquí en Centro Familiar Cristiano. Las puertas se abren a las 6:30 de la tarde y nos pueden ver online en liderazgoenfocado.com. Así que no se lo pierda, va a estar muy bueno. Y también les recuerdo que el episodio 176 va a ser cómo diferenciar entre los jugadores y los que pretenden ser. Ese tema también está muy bueno, que va a ser el próximo lunes. Así que nos ayudan bastante dándonos like, dejando sus comentarios, compartiendo los videos y todo. Así que vamos a despedir este segmento de otra forma. Con broche de oro. ¿A usted le gusta mucho esta canción? A mí me encanta. Y una área que no tocamos mucho con Joel Contreras fue todo lo que trae musicalmente, su conocimiento, su educación. Pero las composiciones que él ha hecho han sido de bendición y aquí las a generaciones y las cantamos en la iglesia. Especialmente una canción. Cuéntenos, ¿le gusta mucho? Hay una canción. Tú reinas. Tú reinas. Sí, me encanta, te voy a decir, no porque está él aquí. Es uno de mis salmistas favoritos. Inclusive aquí lo tengo. Aquí te tengo aquí con una guitarra caminando en un riel. Okay. Y ese CD es increíble. El que no lo tenga, pues agárrelo, búsquelo, bájelo, porque la verdad te ministra. Cada canción tiene un toque que te hace tocar la gloria de Dios, te hace sentir a ese Dios verdadero. Wow. Así que hoy vamos a tener el privilegio de cerrar este episodio escuchando una canción de Joel Contreras en vivo para todos ustedes. Súbanle el volumen y nosotros nos vamos a gozar. Adelante. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy,
Hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Dios, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Oh, Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú eres Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, 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 tú reinas, Señor. Tú reinas, Señor. Gracias. Enfoca su liderazgo. Regálanos un like y suscríbete y comparte al Liderazgo Enfocado Podcast. De igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo de mañana hoy. Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman.